Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Lo peor no es estar enfermo, es estar solo. Hasta el domingo pasado veníamos leyendo los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. A partir del día de ayer vamos a leer casi en exclusiva el evangelio de San Juan, prácticamente hasta Semana Santa y mucho más para allá. Un evangelio maravilloso, muy bonito, que a mí en lo particular me encanta, porque nos enseña mucho más a fondo esa vida íntima con Jesucristo. Un evangelio bañado en agua. La primera lectura tomada del profeta Ezequiel y el evangelio nos hablan del agua. Pero hoy quisiera hablar no del agua espiritual, como lo trata el evangelio, sino del agua que se nos está terminando. Este alimento, esta cosa básica que no tenemos, más bien, nos la estamos acabando el agua. Y fíjate que de este vital líquido, sin duda alguna, el pavimento tiene muchas cosas que ver. Por ejemplo, mucha gente se pelea porque en su cuadra esté pavimentada para que su casa se vea más bonita. Pero lo que perjudica, se terminan los mantos acuíferos y empiezan los asentamientos y las casas empiezan a agrietarse. Inclusive el mismo pavimento está bien fracturado. Parecía que no lo hubieran hecho como es, pero no es que no tenga cemento. Lo que no tiene abajo es ya solidez. Por eso se cuartea. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para recuperar este vital líquido? Eso que el año pasado nos fue más o menos bien con la temporada de lluvias. ¿Sí? Le dice Cristo al paralítico, ¿te quieres curar? Y él dice, no tengo a nadie. También nos evoca al evangelio del hijo pródigo, que el hijo pródigo dice, no tenía a nadie quien le diera de comer. Así que lo peor no es estar enfermo, lo peor es estar abandonado, en soledad. Y eso que hay muchas personas que económicamente están bien, están enfermos, pero no se preocupan por el dinero. Lo que se preocupan es esa soledad, de no tener un corazón que los escuche. Dice, ¿qué sientes cuando alguien te roba el milagro que tú tanto pediste? Yo no sé qué esperaba este paralítico, 38 años queriéndose aventar al agua, pero no podía. Otros se iban a adelantar primero. Y claro, y aquí me pongo a ver aquellas personas que están pidiendo el milagro a Dios por alguna enfermedad y otra persona se alivia de lo mismo. Y uno se pone a ver, Dios, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Qué sientes cuando otra persona se alivia de un mal que tú tienes o un familiar tuyo tiene ya de tiempo y no se puede curar? 38 años enfermo, toda una vida. Cuenta el Padre Salvador, dice, alguna vez en una cuaresma estaba yo confesando y vi cuando un hombre como de unos 70 años se venía acercando a la fila. Y cuando llegó, se acercó, se hincó y le dije yo, Ave María Purísima. Aquel hombre no contestó nada en unos minutos y me quedé yo no como... Y el padre le dice, no me vayas a decir que tienes como 40 años que no te confiesas. Aquel hombre se agachó. Bueno, a lo mejor 50. Aquel hombre volteó y se le quedó viendo al padre y le dice, es mi segunda confesión durante toda mi vida. Dice el padre, lloré. Primero le pedí al Espíritu Santo que me diera palabras. Y le dije a este hombre, alégrate, alégrate por tu segunda confesión. Dice, y él empezó a contar todo lo que había hecho. Y yo le pedí al Espíritu Santo que me diera palabras de esperanza ante esta persona que tanto tiempo había estado postrado ante el pecado y no se arrimaba a confesarse. Y así, este hombre tenía 38 años, toda una vida. ¿Y tú?
A lo mejor eres tú o tienes un familiar que tiene bastantes años sin confesarse. Es muy buen tiempo de acercarse. Pero también cuenta el padre de Colombia, dice que llegó a él a un hospital y había un hombre que tenía muchísimos años sin confesarse. Y la esposa le decía, mira, ahí está el padre, que te confiese. Dice, no, no. Dice, otro día llegó la esposa a la parroquia y me puse contento. Dije, ¿ya se le dio a su esposo? Dice, no, vengo a apartar la misa. Ayer cuando usted se vino, a poco rato, falleció, sin confesión. No esperes hasta el final para acercarte a hacer las paces con Dios. Ahora, Cristo no vino a curarnos. Cristo vino a salvarnos. Eso es lo importante. La curación es algo por añadidura. Los milagros de Cristo son algo por añadidura. Lo importante es que Él vino a salvarnos. Eso es lo menos importante. Eso es lo más grandioso y más importante que debemos de entender. No andar buscando la sanación en curanderos, hechiceros o en otras cosas, no. Hay que aprender que no es fácil a vivir con el sufrimiento y con la enfermedad. Y eso nos puede hacer un poco más santos. Que Dios te bendiga.